Bueno, muchachos, espero que estén bien, que estén bien en cuarentenados. Entonces, vamos para terminar este capítulo de esta parte que estamos viendo del tema. Entonces, vamos a ver la última parte del capítulo 15 del libro de Mankiw y el 11 de Parkin, que nos dice cómo podemos determinar que el uso de recursos está haciendo de manera eficiente. Habíamos dicho que el uso de recursos eficiente que era cuando un mercado maximizaba la producción y sacaba lo mejor. Algo eficiente es cuando se sacaba el mejor provecho con los recursos disponibles. Eso habíamos dicho que era una eficiencia. Aquí podemos utilizar otra, otra rama, por decirlo así, de la definición de la eficiencia. Podríamos decir que los recursos se usan eficientemente cuando se produce lo que la gente más demanda. Es decir, que si la gente está demandando tapabocas, entonces las empresas, ¿qué es lo que tienen que dedicar a producirse? Tapabocas. ¿Por qué? Porque los ejemplos que uso por lo general digamos, la gente antes del coronavirus, la crisis en Venezuela. Muchas personas piensan que no hay productos. No, sí hay productos, de pronto sí hay productos. Lo que pasa es que, o más bien, de pronto no hay productos, pero lo que sí hay es dinero. Pero pues si no hay productos para comprar, y lo que hemos escuchado de primera mano de algunas personas, no diciendo que esto sea todo el país, que sea de pronto algunos lugares, que de pronto sea algo permanente, pero se ha escuchado que sí de pronto la gente tiene dinero, pero lo que pasa es que no hay productos para consumir. Y eso es algo que estamos viendo ahorita con el coronavirus. ¿Qué pasa? Se está se están desabasteciendo las empresas, los supermercados, porque las personas no están controlando sus consumos. ¿Y cómo sabríamos que es algo eficiente de lo que se produce? Pues porque no debería haber desabastecimiento de lo que se está demandando, ¿cierto? Ahorita, ¿qué es lo que más se demanda? Medicamentos, comida, con todas estas medidas que están adoptando los países de la cuarentena y esas otras cosas. Ahora, ¿qué más podemos decir que es de por qué se estarían usando eficientemente los recursos? Pues porque cuando un cambio, si un cambio mejora, mejora mi situación, pero no empeora, no empeora la de alguien más, también podemos decir que es un uso de recursos eficiente. ¿Por qué? Eso es algo que se llama en la matemática un óptimo de Pareto. Si yo puedo mejorar el punto sin necesidad de que otro agente se vea afectado, entonces, entonces yo puedo hacer esa acción para que llegue a una mejor posición. El óptimo de Pareto es donde está la mejor opción para ambas partes. Entonces, si en el mercado, si no sé, estamos produciendo 1.000 millones de carros, pero ahorita no está demandando carros, lo que se demanda es comida. Si yo puedo dejar de producir 500 carros sin afectar la situación de personas y al aumentar la producción de comida mejoro la situación de las personas, puedo decir que los recursos se están usando de manera eficiente. Eso tiene que ver un poco con la frontera de posibilidades de producción que se vio al principio del semestre. ¿Listo? Por esa parte podríamos decir que estamos siendo eficientes. Ahora, gráficamente, ¿qué podríamos decir? ¿Cómo sabemos que se está haciendo eficiente? Miremos la gráfica nuevamente. Vamos a hacer la gráfica de las empresas. ¿Dónde deciden producir las empresas? A qué precios? ¿Y qué otras cosas podemos deducir de acá? Yo tengo que mis empresas, tengo que esto es P, los precios también es los costos. Pongámoslo acá para que después no digan que el profesor no pone los costos, los precios y los costos. Y aquí tengo mis cantidades de producción. ¿Listo?
cantidades de producción. Sabemos que entonces tenemos que dibujar nuestra curva de costo marginal, que es nuestra misma curva de oferta de una empresa, que cuando está por encima del costo total promedio es la curva de oferta de largo plazo, por encima del costo variable promedio la de corto plazo. Tenemos nuestra curva de costo marginal. Tenemos un nivel de precios. Un nivel de precios no sabemos cuál. Vamos a decir que es un nivel aleatorio, que va a ser esta linecita de por acá. Este nivel de precios. Vamos a cambiarle de color para que se entienda la diferencia con la de costo marginal. Tenemos este nivel de precios y tenemos una curva de costo total promedio por aquí. Esta curva cumple ¿con qué? Con que pasa por el mínimo aquí. Listo. Esta es mi curva de costo. Se me ha dañado al final. Entonces, esa es mi curva de costo total promedio. Listo. Corta en el mínimo porque vean los videos anteriores. Listo. Vamos a ponerle vamos a ponerle los nombres a las gráficas a las curvas, perdón, para que igual, aunque ya deben estar hartos de los nombres, pues lo tengan presente. Listo. Curva de costo marginal, porque en el parcial lo van a poner mal y van a sacar 0. Listo. El costo marginal, mi curva de costo total promedio, y este es el precio, que el precio lo vamos a poner en color negro, precio. Listo. ¿Cómo puedo ver yo aquí en este gráfico que estoy produciendo eficientemente? Sabemos que producimos estas cantidades, no nos interesan en este momento para el análisis. ¿Por qué sabemos que estamos usando los recursos eficientemente? Porque si nos damos cuenta, los consumidores están logrando un objetivo que es el objetivo principal de todo consumidor, y es que consumir al precio mínimo. ¿Cómo así consumir? ¿Cómo sé que estoy consumiendo al precio mínimo? Por supuesto, está consumiendo al precio mínimo. Porque ¿qué pasa? Si por alguna razón el precio estuviera por encima, ¿qué pasa? Las empresas van a entrar al mercado porque van a tener beneficios y al final el precio va a tender hacia abajo. El precio podría estar por debajo de esto, claro, pero después las empresas saldrían por tener beneficios negativos hasta que en ese tira de afloje llegamos a un precio donde los beneficios son 0. Por lo tanto, este es el precio mínimo al que podrían los consumidores consumir. Y en efecto, están consumiendo eso. Es decir, ellos no están pagando de más por un producto, sino que por el contrario están pudiendo consumir al precio mínimo. Esa es la ventaja, y podemos decir que se están usando eficientemente los recursos por eso. Y no solo eso, sino que a pesar de que los consumidores consumen al precio mínimo, las empresas también están produciendo ¿qué? En su mínimo costo. Porque miren, de esta curva, las empresas producen sus bienes en el costo mínimo. Por lo tanto, es decir, que con ese resultado los recursos se utilizan eficientemente. ¿Por qué? Porque consumidores consumen a lo más barato y los productores también producen ¿qué? A lo más barato. ¿Listo? Ese sería el análisis que podríamos hacer aquí en cuanto al uso eficiente de los recursos en términos generales. ¿Listo? Ya con esto terminamos nuestro capítulo 15 de Mankiw y 14, perdón, de Mankiw y 11 de Parkin. Vamos entonces ahora a entrar al capítulo 15 de Mankiw, y también vamos a entrar al capítulo, déjenme ya se los digo, al capítulo 12 de Parkin, de los libros de economía de Parkin y de principios de economía de Mankiw. ¿Listo? Estos capítulos entonces son los que siguen en nuestro estudio. Y como ya vimos cómo funciona un mercado perfectamente competitivo, que es la estructura más básica e ideal que se espera y aspira, pero como hemos dicho muchas veces en la clase, esto no siempre se logra, y esto es algo utópico para mí, algo que no se puede ver en realidad al final del mercado, porque por más que muchas empresas tienen precios diferentes, costos diferentes, pues entonces aquí vamos a ver ya estructuras de mercado distintas que se comportan de manera distinta, y vamos a entrar a ver el caso del monopolio. ¿Listo? El monopolio. Entonces, si
vamos a usar, ya sabemos cuáles son nuestros libros base, si ustedes quieren seguirlos, pues de allí sacamos todo, la mayoría de cosas. ¿Qué pasa? El ejemplo que nos dan aquí es que si alguien tiene una computadora, que menos que todos en este momento tienen computadoras, porque si no, ¿cómo podrían estudiar? Por lo general, usted usa Windows o Mac, ¿sí? Pero o el iOS, perdón, en, en Windows, usted se supone que tiene ese sistema operativo que se llama Windows, que es el que lo usamos, está patentado por Microsoft Corporation para que solo ellos puedan vender ese sistema operativo y que la gente tenga que pagar por ese un costo, no sé de cuánto será actualmente. ¿Qué pasa? Podemos decir que como Microsoft es la única empresa que está dispuesta a vender, o que está dispuesta, no, que puede vender más bien, porque de pronto muchas están dispuestas, pero solo Microsoft tiene la capacidad de vender Windows. Podemos decir que Microsoft es un monopolio en el mercado de qué, de Windows. A veces pensamos que los mercados son cosas vastas, grandes, no, pero el mercado se puede segmentar a cierto punto, lo hemos visto en clases. El mercado de comida es una cosa, el mercado de hamburguesas es otra cosa, el mercado de pan es otra cosa, el mercado de harina es otra cosa, y el mercado del trigo que se usa para trillar es otra cosa. El mercado de las semillas para sembrar eso es otra cosa. Entonces podemos segmentar los mercados hasta cierto punto donde ya de pronto no haya más segmentación. El mercado de Windows es un mercado. El mercado es solo Windows. ¿Quién es el dueño de ese mercado? Microsoft. Microsoft es el único que es el dueño de ese mercado. Entonces, vimos que en la competencia perfecta, las empresas competitivas son tomadores de precios. Vamos a ver las diferencias entonces entre esas empresas y el monopolio. Entonces, ¿qué pasa? En el mercado competitivo, ¿cómo se comportan los agentes? Son tomadores de precios. ¿Qué es un tomador de precios? Alguna vez lo dije y que suena chistoso, pero es la verdad. Somos cucarachas en el mercado competitivo, es decir, ninguno importa. Todos nosotros simplemente el hecho de que estemos en el mercado no afecta al mercado. El hecho de que no estemos en el mercado tampoco afecta al mercado, ¿sí? Somos tomadores de precios, es decir, que el precio lo fija las interacciones entre las personas en el mercado y al final nosotros lo único que hacemos es que adoptar los precios que el mercado nos da. Listo, que el mercado nos determina. Entonces somos tomadores de precios. Pero los monopolios, ¿cómo son? Los monopolios no son tomadores de precios. Los monopolios, vamos a ponerlo aquí en rojito, los monopolios son que, vamos a ponerlo aquí abajito. Monopolio es, ¿cómo es el monopolio? Ahora no me está dejando. El monopolio, el agente principal es que el productor es un creador de precios. En el mercado competitivo, tanto productores como consumidores eran tomadores de precios. Aquí el monopolio es creador de precios. Obviamente, los consumidores son ¿qué? Tomadores de precios. No podemos alterar, aunque si uno pudiera tomar una decisión conjunta entre muchos consumidores, se podrían alterar los precios. Es decir, no le compremos a Microsoft a ver cómo reacciona. Microsoft tendría que bajar los costos, digamos, de su sistema operativo. Entonces, Microsoft va a ser ¿qué? Un creador de precios. ¿Por qué? Porque Microsoft no tiene competidores cercanos. Porque la sola palabra competitivo significa que hay alguien que genera un producto similar al que usted tiene. Alguien que tiene resultados similares a los suyos. Aquí no. En el monopolio, Microsoft no tiene ningún competidor. Microsoft puede hacer lo que le venga en gana. Por lo tanto, ahora, eso de que le den ganas ya tiene unas especificaciones. Por supuesto que eso no es del 100% la verdad, pero Microsoft no tiene competidores, por lo tanto, él tiene algo que llamamos nosotros que es poder de mercado. Es decir, que él puede influir en el precio de los productos, en el precio de los bienes que se van a vender y tomar las decisiones autónomamente del precio al que se va a vender. Obviamente, entonces tenemos que tener en cuenta de que no puede poner un precio infinito porque la gente no le va a comprar y eso lo vamos a ir entendiendo más adelante. ¿Qué pasa? La empresa competitiva toma el precio del mercado y ¿qué hace la empresa competitiva? Decide
cuánto producir en base al precio. El mercado competitivo, entonces, la empresa decide cuánto producir en base al precio. En base o con base, creo que es con base, si no me van a regañar. En base no se dice porque en base es una botella de vidrio, o no una botella de vidrio, sino donde se empaca algo. Es con base ¿a qué? Al precio de mercado. ¿Hasta dónde decide la empresa, dónde toma su decisión de producción? Ah, bueno, pues ya lo habíamos visto. La empresa decide producir donde el precio es igual al costo marginal. ¿Por qué? Porque ahí es donde las empresas maximizan sus beneficios, donde el precio es igual al costo marginal. Ahora que sabemos que en el mercado perfectamente competitivo, a largo plazo, ¿dónde se produce? Donde el precio es igual al costo marginal y al costo total promedio. Pero aquí es donde decide producir el mercado competitivo, una empresa en un mercado competitivo. Ahora, ¿cómo decide producir un monopolio? El monopolio es totalmente distinto. El monopolio no tiene por qué decidir en base al precio. El monopolio decide autónomamente el precio. ¿Por qué? Porque mientras que el mercado competitivo mira el precio y dice vamos a producir tanto, porque en base a ese precio, en tal punto, el costo marginal es igual a, supongamos, en Q1 el costo marginal es igual a P, yo voy a producir Q1, pero el monopolio decide autónomamente el precio, por lo tanto él decide, a este precio vamos a producir tanto. Y por lo tanto, ellos ¿qué van a hacer? No van a esperar a que P sea igual al costo marginal, porque cuando P es igual al costo marginal, se tiene un máximo beneficio en el mercado competitivo. Pero obviamente, si le ponemos la lógica, yo soy el único productor, no tengo nadie que me compita, y mi precio, y puedo manejar el precio, voy a poner el precio exactamente donde en ese punto es igual al costo marginal. No, ¿qué hago yo? Yo decido poner el precio por encima de lo que me va a costar producir una unidad adicional. Por lo tanto, el monopolio que hace, establece un precio mayor al costo marginal. ¿Cuánto? ¿Qué tan mayor? No lo sabemos, simplemente no lo sabemos. En Microsoft el resultado es muy claro. ¿Cuánto le cuesta el costo marginal que es? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto aumenta mi costo cuando aumenta mi producción en una unidad? ¿Sí? ¿Cuánto me cuesta producir una unidad adicional? Es decir, ¿cuánto le cuesta a Microsoft hacer un nuevo CD para vender con bueno, si hoy no se usan CDs, pero digamos en el ejemplo que está ahí, con un CD con el sistema de Windows? Le costará poquitos dólares porque el sistema se creó una vez y solo es copiar y pegar, copiar y pegar. Entonces, es así como funciona. Pero ¿cuánto va a recibir? ¿Cuánto va a recibir por cada CD? Mucho dinero. Por lo tanto, su precio es mucho mayor al costo marginal. Estas son las ventajas que tienen los monopolios. Por eso es que los precios de los monopolios son muy altos. Pero entonces, ¿por qué no lo hace más caro? ¿Por qué Microsoft no cobraría, no sé, $1000 por una licencia? Pues porque la gente también reacciona a incentivos. La gente piensa en términos marginales, en términos racionales. ¿Qué pasa? Si a mí me van a cobrar $1000 por una licencia de Windows y me cobran 100 por una de Linux, pues yo voy a comprar la de Linux, ¿sí? A menos que tenga una especificación clarísima de que tiene que ser Windows o alguna cosa. La gente va a reaccionar a ese cambio en los precios y va a tomar decisiones distintas. Ahora, ¿cómo es la demanda de los sistemas operativos? No sabemos, puede ser elástica, puede ser inelástica. Yo pensaría que la demanda de los sistemas operativos es un poco inelástica, pero si el precio sube bastante, muchísimo, pues obviamente va a cambiar mucho la, la, la demanda de ese producto, más que todo, ¿por qué? Porque puede que tenga sustitutos, pero no sustitutos perfectos. Linux funciona diferente a Windows en términos generales. A pesar de que es un sistema operativo, tiene cosas que Windows tiene cosas que Linux no tiene y Linux tiene cosas que Windows no tiene y funcionalidades un poco distintas en algunas cosas. ¿Qué pasa? Yo no puedo poner un precio ilimitado, por lo tanto los beneficios tampoco son limitados. Al final el resultado del monopolio no sabemos,
si es lo más conveniente para la sociedad, porque ponen un precio muy alto, pero no sabemos si eso sería lo más conveniente para la sociedad. No sabemos si maximizan los beneficios de las personas también. En los mercados competitivos, si nos dimos cuenta, las personas solo toman en cuenta sus intereses propios. El hecho de que yo me vaya a comprar a la tiendita de la esquina, yo no lo voy haciendo pensando en ayudar a la vecina, no, yo me voy pensando en que yo tengo una necesidad, ¿sí? Y habíamos visto que Adam Smith decía que la mano invisible cogía esos intereses personales y llevaban a que se lograra un interés social. En cambio, los monopolios no tienen ese pensamiento. Ellos no piensan en mejorar a las personas, ellos piensan en tener un beneficio y ya está. ¿Por qué? Porque no tienen competencia. En el mercado competitivo la competencia lleva a que sea lo mejor para el consumidor. Pero asimismo, entonces, como no hay competencia, el gran competidor de los monopolios, ¿cuál es? El gobierno. El gobierno es el único que le puede poner una restricción, o las entidades gubernamentales, las instituciones creadas, que le pueden poner una restricción a los monopolios para que estos monopolios no puedan poner los precios como quieran y afectar o perjudicar en gran manera a los consumidores. ¿Listo? Entonces, eso es lo que sucede. ¿Cuál es la definición de monopolio? Vamos a poner la definición de monopolio aquí. Definición de monopolio. El monopolio es una empresa vendedora de un producto que no tiene sustitutos cercanos. Esa empresa no tiene sustitutos, ese producto no tiene sustitutos cercanos, ¿sí? Al no tener sustitutos cercanos, pues entonces esa empresa se puede llamar un monopolio, ¿sí? ¿Cuál es el sustituto del agua? Difícilmente se puede decir que hay un sustituto del agua. Algunos pensarán que la Coca-Cola, pero no. La Coca-Cola, atención, alerta, spoiler, no sustituye el agua, muchachos. ¿Sí? Los jugos tampoco. El agua es algo que es muy difícil de sustituir. ¿Listo? Pero el agua, ahora cuando hablamos del agua, claro, como bebida, pues ese es un mercado donde tiene muchos productores. Pero el agua como servicio público es un monopolio. ¿Por qué? Porque solo el acueducto lo puede proporcionar y no tiene quien pueda sustituirle eso. ¿Listo? ¿Cuál es la causa principal de tener monopolios? ¿Por qué surgen los monopolios? Es la pregunta. Pues los monopolios surgen porque una empresa puede erigir o levantar o crear barreras de entrada hacia su producto. Es decir, que la causa fundamental de los monopolios es crear barreras de entrada para su producto. Esa es la causa fundamental de los monopolios, crear barreras de entrada. Recuerden que en el mercado competitivo no habían barreras de entrada, era una de las características. Por eso es que las empresas pueden salir, pueden entrar, pueden tomar decisiones. En el monopolio no, en el monopolio es tan básico que para usted tener monopolio tiene que tener barreras de entrada. Una barrera de entrada puede ser un ejemplo. No vienen más compañías al país a ofrecer servicios de telecomunicación como telecomunicación no, servicios móviles como Claro, Virgin, Tigo, Movistar y todo eso. ¿Por qué? Porque hay una empresa que controla la mayoría de las redes del país y les cobraba demasiado por utilizar esas redes o por instalar o tiene un derecho de que las otras empresas no pueden instalar más redes en el país. Aparte, la geografía colombiana es muy montañosa, muy escabrosa. Por lo tanto, eso es una barrera de entrada, podría decirse. ¿Qué pasa? Hay miles de barreras de entrada. ¿Sí? Una patente puede ser un tipo de barrera de entrada, la tecnología, los costos, hay muchas barreras de entrada. Y entonces podemos mirar que hay tres causas principales que generan barreras de entrada. Esas tres causas son las siguientes. La primera, los recursos del monopolio. ¿Por qué los recursos del monopolio? Porque si uno de los recursos es clave para la producción,
y la empresa es la única que lo tiene, pues el resto se jodió. Recursos clave para la producción y es propiedad de una sola empresa. Si ese recurso solo lo tiene la empresa, nadie más puede producir eso. Coca-Cola, la receta secreta, nadie más puede producir Coca-Cola. ¿Por qué? Porque es un recurso clave para la producción y solo ellos tienen el derecho de eso. ¿Qué más? Regulaciones del gobierno. Si las autoridades le conceden a una sola empresa el derecho exclusivo de fabricar un producto o servicio, eso genera un monopolio. Porque el gobierno le dijo, solo el acueducto de Bogotá tiene facultad para proveerle agua a Bogotá y sus alrededores. Bueno, pues entonces el gobierno está dándole una facultad para que el acueducto de Bogotá sea un monopolio. Solo ellos pueden ofrecer ese servicio. Y la tercera más importante es el proceso de producción. ¿Cómo es el proceso de producción? Una sola empresa produce a un costo menor que un gran número de productores. Ejemplo, ¿cuánto cree que serían los costos de ustedes de tener dos empresas de acueducto en Bogotá? Que uno diga, no, es que ya me aburrí de tener, de que el acueducto está muy caro, me acuerdo acá, y la otra empresa, no me va a cambiar de acueducto. Imagínense los costos de esa empresa de romper toda la casa, poner sus propias tuberías y cambiar el servicio. Sale mejor que una sola empresa produzca a un costo menor que un gran número de productores. ¿Listo? Ya en el siguiente video, ya con este terminamos la clase de este día. En el siguiente video vamos a entender y ver por qué, cómo son estas tres causas principales desglosadas y cómo tomar las decisiones de producción un monopolio. Listo, quedo atento a cualquier duda de este video. No deben preguntarme por el correo. Recuerden que es el capítulo 16 de Manquio, 15 de Manquio y el 12 de Parque. Listo, quedo atento muchachos, que estén bien y que espero que hayan aprendido.